Otto Kemper es director del Instituto de Trastornos de Personalidad del Hospital Presbiteriano de Nueva York, es profesor de psiquiatría de la Universidad de Cornell y es analista didáctico y supervisor del Centro de Formación e Investigación Psicoanalítica de la Universidad de Columbia, Nueva York. Muchas gracias por esta afectuosa introducción que a su vez me estimularía a responder con una serie de observaciones y podríamos llenar esta noche con un diálogo muy interesante. Así que empiezo con psicología individual para dirigirme después a psicología de pareja. Estamos acostumbrados en el tratamiento con psicoterapia enfocada en la transferencia de empezar a averiguar la vida presente de los pacientes en cuanto a los elementos más importantes de una vida normal, que es la relación con el trabajo y la profesión, la relación con amor y sexo, y la vida social y la creatividad. Si les parece, ahora damos por terminada esta primera parte del acto y se pasa al reparto de premios, la entrega de premios. Gracias por su atención y muchas gracias. En primer lugar, otorgar un accésit dotado con 600 euros al trabajo titulado ¿Es la mentalización un factor general de salud mental? Relación entre el nivel de mentalización, psicopatología y funcionamiento en adolescentes de población general. Entrega el accésit la ilustrísima señora Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi. Pero bueno, es el doctor Sergi Vallespí Solà, o Solà. En segundo lugar, el jurado decidió otorgar el 7º premio patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y dotado con 6.000 euros al trabajo titulado Efectividad del tratamiento y seguimiento longitudinal de pacientes con TLP tratados en hospital de día, cambios clínicos y sociales. Entrega el premio la ilustrísima señora Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi. I les ganadores, queda molt bé això, no? Són la senyora Esther Verdaguer, el doctor José Antonio Supongo Castillo i la doctora Anna Plaza.